En esta época donde es más fácil compartir lo que vemos que pensar lo que sentimos, la idea de nuestra propia identidad parece cada vez más difícil de captar. La incertidumbre, que se ve amplificada por las omnipresentes pantallas que nos rodean, se convierte en una sombra que nos persigue constantemente. Estas pantallas reflejan y a la vez distorsionan nuestras propias inseguridades, mostrándonos una imagen retorcida de nuestras vidas y dejándonos más vulnerables que nunca. Nos inundamos de imágenes impecables y vidas aparentemente perfectas que solo sirven para sembrar dudas sobre nosotros mismos y cultivar una insatisfacción constante, dejándonos flotando en un mar de inseguridad y con un anhelo desesperado por encontrar algún tipo de guía o salvación. En medio de toda esta confusión se destaca un documental, un fenómeno cultural que ha causado conversaciones globales desde su estreno en el 2006. El Secreto. Con sus enseñanzas cautivadoras sobre la ley de la atracción, el documental ha vendido millones de copias e inspirado a medio mundo, convenciéndolos de que pueden manifestar sus deseos más profundos simplemente pensando en ellos. Pero, ¿es esta ley de atracción más que un concepto bien empaquetado para vender libros y entradas a seminarios? ¿El secreto está fundamentado en alguna evidencia empírica o es simplemente una estafa protagonizada por gente que pretende ser doctor o que pretende estar vivo? Antes de comenzar a explorar El Secreto, es crucial entender de dónde surgieron las ideas que eventualmente se convirtieron en lo que ahora conocemos como la ley de la atracción. Todo en el universo es energía, y todo lo que está dentro del universo vibra a una cierta frecuencia, incluyendo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Si podemos hacer que ellos vibren en la misma frecuencia que las cosas y la gente positiva, vamos a traer cosas positivas. No es hasta que te imaginas que ya tienes las cosas que quieres o te visualizas en una posición donde quieres estar que realmente le estás mandando esa señal al universo para vibrar junto a él. Seguramente te ha pasado a ti, cuando de verdad querías ese trabajo y lo conseguiste, o cuando te sentías solo y conociste tu pareja, o cuando te fue bien en un negocio. No solo fue suerte, la realidad es que tú lo manifestaste por pensar en ello tan intensamente. Pero también es cierto que cuando te has enfermado, o has reprobado una materia, o cuando simplemente no salen las cosas como quieres, es porque has tenido pensamientos malos en tu mente, que han vibrado de tal manera que ha traído desgracias. Todo es muy sencillo, solo no pienses cosas malas nunca, no dejes que pensamientos negativos lleguen a tu cabeza. Desde luego, como dijo Einstein, todo es energía, y eso es todo. Haga coincidir la frecuencia de la realidad que desea y no podrá evitar conseguir esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto es física. Solo que Einstein nunca dijo esto. Es muy importante aclarar que ser positivo, tener un plan, realizarlo y meditar, visualizar lo que queremos lograr, son cosas que todos deberíamos hacer para poder crecer tanto personalmente como profesionalmente. Pero no estamos hablando de eso en este momento. La ley de la atracción se ha utilizado como herramienta de marketing para vender métodos innovativos de crecimiento personal, adjuntando elementos de espiritualidad y pseudociencia a sus conceptos para que sean válidos. Lo que es peor es que personajes famosos y relevantes le acreditan su éxito y fama a estos conceptos y los glorifican como si en verdad fueran una solución mágica para vivir la vida de todos, cuando la realidad es que para que algunos ganen, otros tienen que perder. Elementos tan claros como la falacia del mundo justo nos dan una falsa seguridad sobre los métodos que te mantienen enganchado para seguir consumiendo sus productos, ya que en esta industria, la ley de la atracción es el producto, nosotros somos el mercado y todas nuestras inseguridades son el atractivo comercial. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Cuando una industria vale $13,000 millones, es importante conocer de dónde vienen estas ideas. Phineas Parkhurst Quimby fue un relojero norteamericano que se volvió famoso no por sus relojes, sino por sus ideologías novedosas. Aunque recibió poca educación formal, Británica lo categoriza como líder de culto religioso, y con toda razón. Como Quimby creía que la causa de cualquier enfermedad residía completamente en la mente, inventó el nuevo pensamiento o New Thought, que fue un movimiento espiritual surgido en Estados Unidos que tenía estas 4 bases. Dios o inteligencia infinita es supremo, universal y eterno. La divinidad habita dentro de cada persona, y todas las personas somos seres espirituales. El principio espiritual más elevado es amarse unos a los otros incondicionalmente y enseñarse y curarse unos a los otros. Nuestros estados mentales se manifiestan y se convierten en nuestra experiencia de la vida diaria. Se alienta a los practicantes del nuevo pensamiento a utilizar el pensamiento positivo como tratamiento para todas las enfermedades humanas, sin importar qué tan graves o peligrosas sean. Aunque tuvo una vida rara y complicada, las 3 cosas más relevantes de Phineas Quimby son: según él, se curó de tuberculosis usando el poder de su mente, mientras andaba a caballo. Aunque no era religioso en el sentido ortodoxo, creía haber redescubierto los métodos de curación de Jesús. Se fue de gira por todo el país curando gente con la mente, pero antes de empezar se dio a él mismo el título de Dr. Quimby. En la década de 1890, el movimiento del nuevo pensamiento se desvió y dejó de poner tanta atención en curar enfermedades. En cambio, se centró en el poder de la mente para crear el éxito material y monetario.
Oliver Napoleon Hill es el máximo representante del nuevo pensamiento y su libro Piense y hágase rico ha sido la inspiración de muchos libros y gurús modernos que existen hoy en día, como Tony Robbins, Joe Dispenza o Tai López. Estos son los puntos más importantes del libro. Imagina riquezas y van a aparecer frente a ti. Asegura haber curado a su hijo de ser sordo solo con la mente. Se refiere a Dios como una inteligencia infinita, la cual te va a ayudar a moldear el universo según tus deseos financieros. Según Napoleon, Andrew Carnegie, el hombre más rico de la historia en ese momento, le había encargado entrevistar a los hombres más importantes y ricos del mundo para escribir sus libros en 1908. Él entonces recorrió el país durante 20 años, entrevistando y conociendo las mentes más grandes de la época. En el libro viene la lista de todas las celebridades a las que alcanzó con su proyecto, empezando por el mismo Andrew Carnegie, Henry Ford, Theodore Roosevelt, Thomas Edison, Woodrow Wilson, Alexander Graham Bell, John Rockefeller y 20 más. Carnegie murió en 1919 y fue hasta entonces que Napoleon empezó con este cuento. David Nosso, biógrafo oficial de Carnegie, dijo que nunca encontró una sola evidencia de que Carnegie y Hill se hayan conocido. Y entonces es natural preguntarnos, ¿por qué no tenemos ninguna prueba tangible de todo el trabajo del Sr. Hill? Según su biografía oficial, él regresó a Chicago en algún momento a mediados de la década de 1920 y descubre que todas sus cartas y pertenencias estaban convenientemente en un edificio que se había quemado hasta los cimientos. Y bien, fue tan relevante en la vida de tanta gente exitosa que seguramente deberían existir recuerdos de esas reuniones en algún otro lugar. Pues revisé las biografías de toda la gente que según inspiró y ayudó a llegar a la cima, y en ninguna se hace mención de su nombre ni de su libro. Y entonces, si no pasó 20 años escribiendo su libro, ¿qué hizo realmente? En 1907, después de amenazar de muerte a su segunda esposa y abandonarla junto a su hija, decide poner una empresa de leña llamada Acre Hill Lumber Company en Mobile, Alabama. Un año después, aparece en el Pensacola Journal una nota diciendo que Hill estaba desaparecido y que la empresa estaba siendo acusada de fraude por correo y de estafar a sus proveedores. Hill se escapa de Alabama hacia Washington, donde empieza a presentarse como Napoleon en vez de como Oliver. Llega a trabajar al club de automóviles y funda una universidad donde promete enseñarles a los estudiantes a armar coches tan eficientemente que iban a ganar $200 a la semana, $5,000 al día de hoy. Esto resultó ser falso, y lo único que hacía era usar la mano de obra gratis de sus estudiantes para armar coches y después venderlos él mismo. Otro supuesto beneficio más de su academia era que le pagaría $3 a cada estudiante que refiriera a alguien más a la misma academia, creando así una de las primeras estafas multinivel en la historia de Estados Unidos. Poco tiempo después, montó otra universidad luego de casarse con una millonaria y tener a su bebé sordo, el Instituto George Washington de Publicidad. 3 años después, las autoridades ya tenían 2 órdenes de arresto con su nombre. Además de ser una escuela no acreditada, le ofrecía a sus estudiantes la opción de comprar acciones de la escuela, valuada por él mismo en $100,000. Pero esa evaluación era falsa. Investigadores locales encontraron que por los activos que tenía, el instituto no podía valer más de $1,200. Él mismo le ofrecía créditos a sus estudiantes a través de otra entidad llamada First National Trust Association, buscando no solo prestarles dinero para que se lo regresaran a él, sino además cobrarles intereses mensualmente. El argumento que siempre se utiliza sobre este libro es: yo aprendí mucho de él y hay cosas que me han servido. Entonces, ¿qué tiene de malo que el escritor haya tenido tantos problemas antes de escribir su libro? Y creo que justo ese es el punto. Para que estos conceptos funcionen, tienen que tener un cierto grado de realidad. Se presentan ideas claras que sí son ciertas, pero a ellas se les adjuntan conceptos metafísicos y pseudo-religiosos, borrando la línea entre lo que es real y lo que no para el lector. Es exactamente así como llevamos el concepto de pensar y ser positivo hasta la idea de que podemos crear dinero y salud simplemente con pensarlo y manifestarlo. Su libro explícitamente dice que no es seguro que te vuelvas millonario después de leerlo, más bien dice que mejora las probabilidades de serlo, pero para que esto sea una ley tiene que funcionar el 100% de las veces, y ese es el problema fundamental con Napoleon Hill, El Secreto y todo el movimiento del nuevo pensamiento. No podemos medir ni comprobar emociones y pensamientos, por lo que todos sus conceptos son irrefutables, es decir, que no se pueden desmentir. Al no poder desmentir estas afirmaciones, los autores y doctores siempre salen sin culpa de cualquier situación. Otro argumento sobre este tema es que aunque solo saques una cosa buena del libro, nada más te costó $150. Lo vale. El problema es que el negocio de estas personas no está en venderte un solo libro, sino que tu felicidad se vuelva completamente dependiente de sus enseñanzas que toman formas de seminarios, documentales, más libros o cruceros como el de Esther Hicks. And when you see those things that you're not wanting in your experience, do not talk about them. Don't write about them. Don't join groups that worry about them. Don't push against them. Do your best to ignore them. Remove your attention from the things that you do not want while you give your undivided attention to the things that you do want.
La historia de Esther Hicks es una de misterios y eventos que no tienen explicación, pero para poder entenderla tenemos que empezar por la versión de su esposo, Jerry Hicks. La introducción del primer libro de Jerry cuenta que tuvo contacto con una ouija en los 50s, la cual le ordenó leer los libros de Napoleon Hill. Jerry se volvió muy exitoso, pero se dio cuenta de que esas enseñanzas no le sirven a todos, así que decidió empezar a leer los libros de Seth, donde supuestamente Jane Roberts canalizaba un espectro para platicar con ellos. Tiempo después, Esther y Jerry se encuentran con Theo, otro ente interdimensional que les dice que tienen un ángel guardián muy cerca, pero para poder encontrarlo deben empezar a meditar en casa. Obviamente los Hicks obedecen a Theo hasta que Esther siente que alguien más le está respirando dentro de ella durante la meditación. Ese alguien hace que Esther empiece a deletrear palabras con la nariz y se presenta ante ellos como Abraham, que es una colección de espíritus del más allá. Esther se levanta, se sienta en una máquina de escribir y empieza a traducir todos los mensajes que Abraham le dicta desde el otro mundo. Antes de este supuesto encuentro sobrenatural, Jerry trabajaba en Amway, una empresa multinivel que vendía los libros de Napoleon Hill a sus empleados y colaboradores. Jerry abandonó la empresa después de engañar a su primera esposa con Esther y comenzar su imperio de autoayuda que van desde libros hasta seminarios online semanales o incluso cruceros por Alaska. Durante estos seminarios y transmisiones en vivo, supuestamente Abraham toma las preguntas de la gente y a través de Esther les responde con toda la sabiduría del universo. La sabiduría de Abraham. No tenemos siquiera que cuestionarnos si Esther realmente está hablando con espíritus o no. Lo que tenemos que hacer es analizar más de cerca las enseñanzas y mensajes que promueven, ya que la mayoría toman caminos cuestionables. 1. Toda situación que uno vive es porque vibró de cierta manera. Si te va bien, es porque vibraste alto, pero si no, es porque vibraste bajo. Esto básicamente significa que no hay víctimas en ninguna circunstancia. The victim and the assaulter are co-creators of the event. 2. Abraham explica que también los desastres naturales y ataques terroristas siguen esta misma dinámica. Toda la gente que murió en el 9/11 es porque atrajo malas vibraciones a su vida, así como la gente que iba en el avión. 3. Todas las enfermedades llegan a tu cuerpo a través de tus pensamientos. Todas a la vez pueden ser curadas con el poder de tu mente. El COVID, por ejemplo, no puede entrar en ti si eres positivo, y el cáncer no es nada para los buenos pensamientos. Este último punto es especial por 2 razones. La primera es que ideas como estas son las que radicalizan a la gente y empeoran una situación como una pandemia global. Y la segunda es por el destino que vivió Jerry Hicks. Jerry se enfermó de cáncer, pero tanto Esther como la empresa dijeron que solo estaba en el hospital porque lo había mordido una araña. Pretendieron que todo estaba bien durante meses hasta que comunicaron que Jerry sí tenía cáncer y que además Abraham les había recomendado tomar la quimioterapia debido a que ese era el camino de menos resistencia, yendo completamente en contra de todo lo que habían enseñado durante 20 años. Después de mucho misterio y mensajes crípticos de la empresa a sus seguidores, Jerry murió en noviembre del 2011 y se volvió parte del teatro de Abraham, porque según ellos, él solo murió porque así lo deseó. La muerte es expansión. El alma de Jerry requería una perspectiva más amplia que solo podía ser proporcionada por una forma no física. Quería poder estar involucrado en múltiples cosas a la vez, en múltiples ubicaciones simultáneamente, y eso solo se puede hacer en forma no física, por lo que su alma eligió pasar a lo no físico. Estos puntos hacen imposible para los Hicks, como para todos los que promueven estas ideas, de hacerse responsables si a alguien no les funciona sus métodos. Y si no tienes lo que quieres, es porque has estado siendo negativo, o porque has estado pensando demasiado en eso, creando una barrera metafísica cuántica. Las enseñanzas de Abraham Hicks se pueden resumir en 3 leyes y sus respectivos libros: el arte de permitir, la ciencia de la creación deliberada y, por último, la ley de la atracción. Aunque los Hicks crearon la ley de la atracción como la conocemos ahora, quien la simplificó y la llevó a los medios masivos modernos fue Rhonda Byrne. I began searching for people alive today who know the secret. One by one, they began to emerge. Rhonda escribió su famoso libro El Secreto después de haber trabajado en programas de televisión como Oz Encounters, Aliens en Australia, o Sensing Murders, un show sobre un equipo de psíquicos que pretende ayudar a la policía australiana a resolver crímenes complicados. Después de la muerte de su padre en 2004, Byrne se deprimió mucho y gracias a las recomendaciones de su hija, leyó La ciencia de hacerse rico de Wallace D. Wattles. Wattles argumenta que hay una abundancia de riqueza en el universo y está disponible para todos a través de la mentalidad y de las acciones correctas. Byrne descubrió el pensamiento positivo, las leyes de la atracción y cómo encontrar más éxito en la vida. Por lo tanto, y citando la página oficial del libro y el documental, lo que siguió fue una odisea de investigación exhaustiva de 2 meses mientras Rhonda rastreaba el secreto a lo largo de miles de años, incorporando así casi todas las religiones y campos de actividad humana a lo largo de la historia. 2 meses. A mí me tomó 14 hacer este video.
Así como el trabajo de los Higgs, El Secreto son las mismas ideas del nuevo pensamiento y de la ley de la atracción, pero presentados en un formato tan sencillo que cualquiera puede entenderlo. El libro te promete salud, dinero y un futuro exitoso con tan solo imaginarlo frente a ti. El documental propone las mismas ideas, pero utiliza las voces de los mayores exponentes de la pseudociencia que el mundo tenía en el 2006. What does The Secret say about the victims of tragedies like the Holocaust or 9/11? Are those people to blame for simply thinking incorrectly? I know many people, for instance, of the Jewish faith and heritage who don't necessarily believe that the Holocaust was bad. Now that might be shocking to you, but I have people on record who have said, hey, there was a lot of good things that came out of that, a lot of lessons, a lot of opportunities for the world. Como hemos mencionado antes, El Secreto requiere que nunca dudes de ti mismo para funcionar. Te dice que cuando empiezas a pensar en algo negativo, significa que hay un problema contigo y debes abandonar esa mentalidad inmediatamente, en vez de entender por qué pasa, llegando a un concepto conocido como el positivismo tóxico. El positivismo tóxico es un tema relevante en nuestra época moderna, ya que nos lleva a valorarnos solo cuando estamos felices o contentos, y acompañado de las redes sociales, donde solo estamos expuestos a los mejores momentos de cada persona, es fácil entrar en un círculo vicioso de ideas insatisfactorias. El documental fue tan exitoso que impulsó las carreras de todos los integrantes a niveles estratosféricos, convirtiéndolos casi a todos en fenómenos de la noche a la mañana. En su momento conocíamos relativamente poco de quiénes eran estas personas, pero el tiempo poco a poco los puso a cada uno en situaciones que van en contra de todo lo que promueve el libro y el documental. When it comes to creating wealth, wealth is a mindset. It's all about how you think. David Schirmer era un corredor de bolsa y fue el único australiano que apareció en El Secreto, lo cual lo catapultó al estrellato nacional. Schirmer, habiendo cultivado una imagen de millonario autodidacta a través de inversiones inteligentes y de la ley de la atracción, utilizó su aparición en El Secreto como palanca para promover sus seminarios de creación de riqueza. Esos seminarios eran muy caros, con participantes que a veces invertían miles de dólares con la expectativa de aprender los secretos del éxito financiero. Llegó a tal punto su éxito que presumía tener una mesa de comedor que valía $250,000 y decía que podía generar $10 millones en un fin de semana. David también tenía un programa educativo donde inscribía a gente y les prometía invertir una parte de su colegiatura en la bolsa para después compartir la mitad de las ganancias con cada uno de los estudiantes. El problema, sin embargo, era que varios estudiantes de Schirmer afirmaron que nunca recibieron lo prometido. Las quejas variaban, desde no recibir los materiales del curso pagados hasta que Schirmer supuestamente no pagaba préstamos significativos o no proporcionaba rendimientos de inversiones prometidas. En 2008, Schirmer fue públicamente confrontado por el programa de televisión australiano A Current Affair. En el segmento, Schirmer fue sorprendido durante uno de sus seminarios y cuestionado sobre sus actividades fraudulentas frente a sus estudiantes. Where's the money? That money, and come back to the original question. Where is the money? Please answer the question. The money, and someone asked me recently the same question. Where is the money, David? Well, please answer the question. Where is the money? Where is the money? You tell me. La cadena de televisión había orquestado la situación después de ser contactada por varios exalumnos y asociados comerciales de Schirmer, que afirmaban haber sido defraudados. A pesar de los intentos de Schirmer por desestimar las acusaciones, el programa de televisión presentó pruebas documentadas de sus malinversiones financieras, incluyendo sentencias judiciales en su contra. Prometió pagar todo lo que debía 3 meses después de esa entrevista, pero por supuesto que no pagó ni un solo peso. Intentó expandir su negocio a Nueva Zelanda, pero a la primera agencia que lo iba a entrevistar se le notificó del caso y lo cuestionaron desde el primer minuto hasta que David se levantó y se escondió en el baño del edificio. David prometió donar todo lo generado en sus seminarios en Nueva Zelanda a una asociación llamada Scopes, pero nunca recibieron nada de su parte. No hay mucha más información sobre él en ningún lugar y va a ser un poco difícil conseguirla considerando que murió a finales del 2020 de manera repentina. On November 23rd, I was diagnosed with breast cancer. I truly believed in my heart, with my strong faith, that I was already healed. During the day, all day long, I would just say, thank you for my healing. On and on and on I went, thank you for my healing. I believed in my heart I was healed. I saw myself as if cancer was never in my body. One of the things I did to heal myself was to watch very funny movies. That's all we would do, is just laugh, laugh, laugh. We couldn't afford to put any stress in my life because we knew stress was one of the worst things you can do while you're trying to heal yourself.
From the time I was diagnosed, which was November 23rd, to the time I was healed totally was approximately 3 months. And that's without radiation and chemotherapy. When you look at your current state of affairs and define yourself by that, then you doom yourself to have nothing more than the same in the future. From a pine tree to a Porsche, to your body is comprised of 99.99999% what? Energy. Beautiful. And so you must continually invest in yourself. You've got to grow in every single way. Okay, James, I just love what you just said during the commercial break. I hadn't heard that before. What did you just say? Thank you for giving me that experience. It's true forgiveness. When you can get to that point where you could truly say that. I've been here since 1875. I hadn't heard it put that. The arrest of motivational speaker and self-proclaimed spiritual guru, James Arthur Ray. He was charged today with 3 counts of manslaughter, one for each person who died in a sweat lodge ceremony last fall at his spiritual retreat. As Martin performed CPR on a dying woman, she says her boss simply stared. And I look up and he's standing right over my head, watching. He's watching from stand-up position. He didn't offer to help. He didn't say anything, nothing at all. I started to look for Kirby, and I could see them do chest compressions on Kirby. Kirby died. That's when I told one I was abandoned, as well as everybody else was abandoned on this situation. And we never saw James Ray ever again, and he's never contacted any one of us. And upon our oaths, do find the defendant, James Arthur Ray, on the offense of negligent homicide as a result of the death of Kirby Brown as follows: guilty. He could have been given 6 years, but he was given 2. James Ray is expected to get out of prison today. It had to happen because it was the only way I could experience and learn and grow through the things that I've done. I think you come out of a situation like this and you're either bitter and angry or you're more awake and grateful. And I choose awake and grateful. And I choose to see it as a test of character and a test through fire. And I think I did okay. I have no intentions whatsoever of certainly ever doing another sweat lodge. And will you do any kind of self-help? I don't know. Ray is still in the business of healing, despite the 3 people who died during his ceremony. James Shore, Liz Newman, and Kirby Brown were heroes. They're not victims. They really believed in something. And to me, that's heroic, and I hold that in high regard. I think it's disrespectful for them to be portrayed as victims because they really believed in what they were doing. And in life, as an entrepreneur, you've got to be willing to give everything you have. I have never believed that you can sit around in your living room visualizing and things are just going to drop into your lap. In fact, I know for a fact that if you sit around visualizing every day, they'll come take your furniture away. I also don't believe that if you understand the law of attraction and you think the right thoughts, that nothing bad or challenging is ever going to happen in your life. I'm certainly a great example of that. But some question whether he's learned from his mistakes. The fact that he would even do this suggests to me that he hasn't learned all that much. And the idea of trying to turn what he did experience now into somehow generating money by the redemption book or whatever. Connie Joy is a former client of Ray's who experienced his methods firsthand and says he wasn't qualified to help people then and isn't now. And I think this is just rubbing salt right back in the wounds for all of them. And the people, by the way, numerous people who still either were financially ruined by that or mentally really damaged by the entire event. And how much did it cost to come in? It was over $100,000. For you and your wife? Yes. Per year? Yes. Grab a couple of hugs and congratulate each other. We have a 3-day intensive called Quantum Leap, September 24, 25, 26, on Zoom, so it doesn't matter where you are in the world, you can attend.
Come experience Quantum Leap, because you'll understand how quantum physics is the alchemy of the 21st century. Busqué las redes sociales de James Arthur Ray para ver cómo le iba con sus proyectos nuevos, y tiene una respuesta básicamente nula en todo el contenido que ha subido recientemente. Me tomé la libertad de preguntarle cómo es que tiene más de 100,000 seguidores, pero no recibe ningún like, y aunque él no me respondió, alguien más sí lo hizo, y resultó ser el presidente de una organización llamada Seek Safely, fundada nada más y nada menos por la madre de Kirby Brown, una de las víctimas en Sedona. Le pregunté si lo podíamos entrevistar en Nueva York, y me respondió que sí. So my name is Virginia Brown. Everyone calls me Ginny. And our oldest daughter, Kirby, was an adventurer. I often describe her as she was like drunk on life. When The Secret came out, she and her friends who love Oprah and saw how Oprah was so excited about The Secret, and then had James Ray on her show a number of times. When they found out that James Ray was actually going to do like a little introductory free talk in San Jose, they were like so excited they had to go. She just said, you know, Mom, his teachings really resonate with me and they make a lot of sense, and I really want to expand the business, and I know there were certain things in my life that have been holding me back, you know, my own lack of confidence. And she also wanted to find her soulmate. She wanted to find the person that she wanted to build a life with. I'm a person who is pretty trusting. You know, it never occurred to me that someone could be on a stage talking to hundreds of people and be lying about their background or their experiences. Like, how foolish is that of me when I think about it? But I just don't think like that, you know? It never occurred to us that it would be dangerous. Of course. It never occurred to us that he wouldn't have had emergency equipment there. When you find out how much she paid, when we were contacted by the police, not by James Ray, a day later, I was shocked. It was hard to even wrap my brain around. It was hard to believe. How could she be dead? No. And then to find out that another person was with her, died, and then 9 days later, someone else died. 3 people, 20 people went to area hospitals. At least 5 have lifelong injury as a result of this. It was incomprehensible. I think that's another problem. You know, your assumption is, of course, he's not going to put me in danger because, you know, that wouldn't be good publicity for him. So you make that assumption that he's going to take care of you because he's asking to be trusted. And obviously, she shouldn't have trusted him. She gave him everything she had, her life savings and her life. We realized that this never should have happened. And we felt a responsibility to warn people that they have to pay more attention, and that we felt we needed to do something to try to bring ethics and safety into the industry. So we decided to create Seek so that we could educate consumers about the industry in general, and we could also empower them to make sure that their journeys are safe, and at the same time promote ethics and safety in the industry. My name is Dr. Glenn Doyle. I'm a clinical psychologist. I'm licensed as a psychologist in Washington, D.C. and the state of Illinois. What I started to notice, and what eventually put me in contact with the Brown family, was the fact that if I, as a psychologist, had done what James had done, first of all, they would not let me ever be a psychologist again. Second of all, before getting back into any kind of work, I would be expected to explain to the world what's different now. The other thing that I noticed that James was doing kind of in the couple years after he got out of prison was that not only was he using what had happened as a marketing opportunity, which was gross, but he was also starting to say things about the families of the people who had been affected.
Like he was trying to impart the impression that they were somehow out for vengeance, or that they were trying to unfairly keep him from practicing his business. When what was actually happening was people were reasonably asking him for realistic accountability. I came to believe that James was a pretty bad actor in our sphere. And so that's when I ended up contacting the Brown family. Like our spiel is not so much anything having to do with the gurus. It has more to do with everybody who is in a position to be potentially taken advantage of. Yeah. So a piece of what I brought to the organization as I became more and more involved was not just that stake in the industry that I've had since I was 16, but also kind of a knowledge of the fact that what James Arthur Ray represents actually goes back a lot longer than James, and it's much bigger than James. I don't care what city you're living in, you've got enough power in your body, potential power, to illuminate the whole city for nearly a week. Bob Proctor, uno de los máximos exponentes de la ley de la atracción, fungió como mentor de numerosos gurús a lo largo de su vida. Aunque atribuía públicamente su éxito y fortuna al pensamiento positivo, la realidad es que estuvo constantemente inmerso en el mundo de las estafas piramidales. Comenzó con Bima, una empresa multinivel que reclutaba a jóvenes en Estados Unidos para vender bebidas energizantes, y culminó con IM Academy, otra empresa multinivel que busca a jóvenes en el mismo país para comercializar cursos de inversión. Y podrías preguntarte, ¿por qué apoyaría estos proyectos si ya era tan exitoso? La respuesta radica en que logró su éxito vendiendo libros a esa misma gente a quienes, desde el principio, se les enseña que si fracasan en el negocio es su culpa. Al igual que IM Academy, su página web Proctor Gallagher mantiene la pretensión de que Bob sigue vivo, para comercializar sus seminarios y cursos prometiendo riquezas rápidas mediante pensamientos y vibraciones positivas. Lo que realmente une a los mundos de la ley de la atracción y la de las estafas multinivel es la estrategia de atraer personas jóvenes promoviendo la idea de la manifestación y convenciéndolos de que solo necesitan pensar más positivamente para generar dinero. Si no generan dinero, se les dice que es porque no están pensando lo suficientemente positivo todo el tiempo. Este argumento resulta en un chantaje psicológico formidable, con personas autoinculpándose por no generar ingresos, cuando en realidad solo el 4% de los inscritos en estos programas recupera su inversión. Esto no es una pirámide donde te van a dar un bono pedorro por cada persona que tú inscribas y el día que no metes no ganas, no. Sin embargo, hay empresas como Hay House que imprime y distribuye todos los libros del nuevo pensamiento que generan ingresos anuales de $100 millones. Pese a que los propietarios de IM Academy están siendo investigados por el gobierno estadounidense y ya 8 personas fueron arrestadas en Madrid por su participación en la estafa piramidal, la empresa continúa operando, con México y América Latina representando uno de los mercados más grandes debido a la falta de control de regulación sobre este tipo de negocios en la región. Mi hijo me robó $6,000 y no nada más es mi hijo es menor de edad. Bueno, llevo emprendiendo negocios por internet más de 1 año y medio. Estoy emprendiendo en una academia que se llama IM Master Academy. Cada generación en el siglo pasado tuvo un libro de autoayuda que vendió millones de copias y arrasó con el dinero de algunos, ofreciendo ayuda durante épocas difíciles. Cada libro aportaba su propia ventaja generacional a la misma idea fundamental. El libro de Hill, lanzado inmediatamente después de la Gran Depresión, se centró intensamente en ganar dinero y en hacerse rico. El trabajo de Peale, lanzado después de la Segunda Guerra Mundial, se centró en crear una vida doméstica tranquila y feliz con buenas relaciones. El libro de Tony Robbins, La Biblia de las crisis de mediana edad de los baby boomers en los años 80, se centró en la autorrealización y en estar a la altura del potencial de uno, y así como el trabajo de Byrne, lanzado en medio de la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, aportando un narcisismo increíble y un ángulo de soy el centro del universo a las mismas ideas viejas. Y al tú estar pensando cosas positivas, las frecuencias viajan más. Tu campo electromagnético que ustedes ven aquí se expande más. Soy una de las pruebas vivientes de que la ley de atracción funciona cuando lo haces correctamente. Si lo puedes pensar, sentir, visualizar y escribir, lo puedes tener en tu mano. Manifiesta y cambia tu realidad en 10 minutos utilizando esta técnica de la ley de atracción. Cuidado con este método de la ley de atracción, porque tu deseo se puede cumplir en un abrir y cerrar de ojos. Aquí abajito vamos a escribir universo paralelo porque estas 5 cantidades son realidades
que ya están existiendo, simplemente no sabes cómo llegar a ellas. Las enseñanzas del secreto y de la ley de la atracción son como pensar que nos vamos a volver fisicoculturistas nada más por tomar agua. Todos los más grandes toman agua, entonces eso debe ser lo que los hace grandes. El problema es cuando llega Nestlé y te convence de tomar su agua cada 2 semanas por miles de dólares, porque tú también quieres esos músculos. Yo soy Rafa, hasta pronto.